Hay secretos que se guardan por amor, otros se guardan por miedo, y luego están aquellos que se guardan porque revelarlos significa destruir la imagen perfecta que una familia ha construido durante décadas. Mi nombre es Elena. Tengo 52 años. Soy enfermera de urgencias desde hace 28 y durante todo ese tiempo he visto cosas que la mayoría de la gente no puede imaginar. Huesos rotos, heridas profundas, ojos que suplican ayuda sin atreverse a hablar. Pensé que lo había visto todo. Estaba equivocada, porque nunca imaginé que ese conocimiento profesional, esa capacidad de leer entre líneas que desarrollé atendiendo a víctimas silenciosas en la madrugada, tendría que usarlo con mi propia hermana. Con Valeria, mi hermana menor, la exitosa, la que siempre tuvo todo bajo control, la que se casó con el hombre perfecto y construyó la vida perfecta en la casa perfecta del barrio perfecto. Todo era una mentira, y yo fui cómplice de esa mentira durante 3 años completos. La primera vez que sospeché algo fue hace exactamente 3 años y medio, en el cumpleaños número 35 de Valeria. Llegué temprano a su casa, una residencia enorme en una zona exclusiva, con jardines al milímetro y una fuente de mármol en la entrada. Eduardo, su esposo, me recibió con esa sonrisa ensayada que usaba con todo el mundo. Médico cirujano de prestigio, proveniente de una familia de abolengo, con conexiones en todos lados. El tipo de hombre que nuestros padres siempre soñaron para sus hijas. Elena, qué gusto verte. Valeria está arriba terminando de arreglarse. ¿Sabes cómo es? Siempre perfeccionista. Subí las escaleras de mármol hacia su habitación, toqué la puerta, silencio. Volvíale, soy yo, pasa, su voz sonaba extraña contenida. Abrí la puerta y la encontré sentada frente al tocador con un vestido azul marino elegante, aplicándose ese maquillaje con manos que temblaban apenas, casi imperceptiblemente. Llevo años notando esos detalles. ¿Estás bien? Perfectamente o solo nerviosa por la fiesta. Ya sabes, Eduardo invitó a socios importantes del hospital. Me acerqué. Fue entonces cuando lo vi, un moretón amarillento bajo su ojo izquierdo, apenas visible bajo capas de corrector profesional. Mi entrenamiento médico se activó automáticamente. La forma, el tamaño, la edad del moretón. Entre 5 y 7 días, impacto directo. Valeria, me golpeé con la puerta del closet, dijo antes de que pudiera preguntar. Ya sabes qué torpe soy. No era torpe. Nunca lo había sido. Valeria fue bailarina semiprofesional en su juventud. Tenía el control corporal de un atleta. Vale, soy enfermera de urgencias. He visto ese tipo de golpe cientos de veces. Eso no lo hizo ninguna puerta. Se tensó. Sus ojos se encontraron con los míos en el espejo. Por un segundo vi algo en su mirada. ¿Terror? ¿Súplica? ¿Desesperación? Pero desapareció tan rápido que casi pude convencerme de que lo había imaginado. Elena, por favor, es mi cumpleaños, no quiero drama. Y ahí fue mi primer error, mi error imperdonable. Dejé pasar, cedí. Me tragué mis sospechas porque era más cómodo creer la mentira que enfrentar la verdad. Está bien, susurré. Pero si necesitas hablada. No necesito nada. Todo está bien. Bajamos juntas a la fiesta. Eduardo había contratado servicio de catering, había flores importadas en cada rincón, una mesa de postres dignos de revista. 50 invitados elegantes conversaban con copas de vino en mano. Todo perfectamente orquestado. Durante toda la noche observé la forma en que Eduardo tocaba el brazo de Valeria, con presión apenas perceptible pero constante. La manera en que ella saltaba levemente cuando él aparecía detrás de ella. Cómo evitaba contradecirlo en cualquier conversación. Pequeñas señales que gritaban en silencio. Al final de la noche, mientras ayudaba a limpiar, Eduardo me encontró en la cocina. Elena, gracias por venir. Valeria te adora, lo sabes. Es mi hermana. ¿Tu hermana? Y como su hermana, estoy seguro de que entiendes lo importante que es para ella mantener ciertas cosas privadas, la imagen familiar, la reputación. Sabes cómo es nuestra sociedad. Los chismes destruyen carreras. Me miró directamente a los ojos. No era una conversación casual, era una advertencia. Eduardo, ¿de qué estás hablando exactamente? ¿De nada en particular? Solo quiero que sepas que Valeria es feliz, muy feliz, y malentendido, ¿solo causaría problemas innecesarios?
Se fue antes de que pudiera responder, y yo me quedé ahí, en esa cocina de lujo, con un nudo en el estómago y la certeza de que algo estaba terriblemente mal. Pero no hice nada. Absolutamente nada. Durante los siguientes 3 años vi más señales. Valeria cancelando reuniones familiares en el último minuto. Eduardo tiene guardia. Eduardo organizó algo. Eduardo prefiere que nos quedemos en casa. Siempre Eduardo decidiendo. Siempre Valeria ajustándose. Manchas que desaparecían bajo mangas largas en pleno verano. Gafas de sol en días nublados. Excusas ingeniosas para cada marca, cada moretón. Cada señal visible de lo que estaba pasando tras las puertas cerradas de esa casa perfecta. Y mi familia no veía nada. Mis padres estaban orgullosos de su yerno el doctor. Mis tías lo adoraban. «Qué suerte tiene Valeria», decían. Un hombre tan educado, tan exitoso, de tan buena familia, pero no hablaba, porque Valeria no hablaba. Porque cada vez que intentaba sacar el tema, ella cambiaba de conversación o se inventaba una emergencia. Porque Eduardo era inteligente, calculador, y sabía exactamente cómo aislarla de cualquier ayuda. Hasta hace 2 meses, hasta la noche en que todo cambió, la noche en que recibí una llamada a las 3:47 de la madrugada. Era Valeria, su voz apenas un susurro roto. «Elena, ayúdame, por favor». Y entonces escuché algo que me heló la sangre, un golpe. Un grito sofocado, y la voz de Eduardo en el phone Mada, fría diciendo: «Cuelga ese teléfono ahora». La línea se cortó. Me vestí en 30 segundos. Tomé mi auto. Manejé a 120 km/h por calles vacías hasta su casa. Y en ese trayecto de 22 minutos eternos, hice algo que debía haber hecho 3 años atrás. Marqué el número de emergencias, porque finalmente entendí algo que debí entender desde el principio. El silencio no protege a nadie. El silencio solo le da más poder al abusador, y yo había sido cómplice de ese silencio durante demasiado tiempo. Cuando llegué a la casa, las luces estaban encendidas en el 2.º piso. Las patrullas llegaron 3 minutos después de mí. Y lo que encontramos esa noche, lo que finalmente salió a la luz, después de 3 años de mentiras perfectamente construidas, fue peor de lo que cualquiera podría haber imaginado. Porque resulta que yo no era la única que había guardado silencio. Valeria había guardado secretos mucho más oscuros, mucho más peligrosos. Y esa madrugada todo explotó. Los oficiales entraron primero. Yo los seguí con las piernas temblando, el corazón golpeándome las costillas. La puerta principal estaba entreabierta. Mala señal, siempre mala señal. «¿O policía, hay alguien en casa?» Silencio. Luego desde arriba la voz de Eduardo, perfectamente modulada, con ese tono profesional que usaba con sus pacientes. «Oficiales, hay un malentendido. Mi esposa tuvo un episodio de ansiedad. Ya está todo bajo control». Subimos las escaleras. Los 2 oficiales adelante, yo detrás con el estómago revuelto. 28 años de experiencia en urgencias y nunca me había sentido tan aterrorizada como en ese momento. Porque esta vez no era una paciente desconocida. Era Valeria. La encontramos en el dormitorio principal, sentada en el borde de la cama, abrazándose a sí misma. Tenía el labio partido, sangrando fresco. Un ojo completamente cerrado por la hinchazón. Marcas rojas en el cuello apenas empezaban a oscurecerse. Moretones que en 6 horas serían púrpura oscuro. Y estaba usando pijama. Pijama de manga larga en pleno verano. Las mangas subidas revelaban de lo que yo había sospechado, pero nunca había confirmado cicatrices. Docenas de cicatrices lineales, de diferentes edades. Algunas de años, otras recientes. Mi entrenamiento médico se activó automáticamente, analizando cada lesión, catalogando cada marca, calculando severidad y antigüedad. Pero mi corazón de hermana se estaba rompiendo en 1000 pedazos. Eduardo estaba de pie junto a la ventana, impecablemente vestido con pantalón de vestir y camisa blanca. Ni un cabello fuera de lugar ni una marca en él. Así funcionan estos hombres. Saben exactamente dónde golpear, cómo golpear para maximizar el dolor, pero minimizar las marcas visibles. Lo había visto cientos de veces en la sala de urgencias. «Oficiales», Eduardo habló primero, con esa autoridad natural de quien está acostumbrado a ser obedecido. «Soy el doctor Eduardo Maldonado, cirujano cardiovascular en el Hospital Metropolitano.
Mi esposa sufre de trastorno de ansiedad severo. A veces tiene crisis en las que se lastima a sí misma. Está en tratamiento psiquiátrico. Mentira. Mentira perfectamente construida. Y yo sabía que si no hablaba en ese momento, si dejaba que Eduardo controlara la narrativa como siempre lo hacía, Valeria no tendría oportunidad. Eso es mentira. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Mi hermana no tiene ningún trastorno. Esas lesiones no son autoinfligidas. Tienen patrón de violencia interpersonal. Soy enfermera especializada en trauma. He documentado cientos de casos así. Eduardo me miró, sus ojos, siempre tan cálidos en público, eran hielo puro. Elena, entiendo que estés alterada, pero por favor no compliques malas cosas. Valeria necesita ayuda profesional, no acusaciones infundadas. Uno de los oficiales. Una mujer de unos 40 años con expresión profesional, pero compasiva, se arrodilló frente a Valeria. Señora, ¿puede decirnos qué pasó esta noche? Valeria no respondió. Solo temblaba mirando al suelo. Valeria, Eduardo habló con voz suave casi tierna. Pero yo capté el mensaje oculto, la amenaza implícita. Diles la verdad, amor. Diles lo que pasó realmente. Y entonces Valeria hizo algo que me partió el alma. Empezó a repetir las palabras de él como un robot programado. Tuve una crisis, me lastimé yo misma. Eduardo intentó detenerme y, no, la interrumpí, no pude evitarlo. Me acerqué, me arrodillé junto a ella. Vale, miran, por favor mírame. Levantó la cabeza lentamente. Su ojo bueno estaba lleno de lágrimas. Y en ese momento vi algo que me destrozó: rendición. Había perdido la esperanza de que alguien pudiera ayudarla. Valeria, hace 3 años te vi con un moretón en tu cumpleaños. Me dijiste que fue la puerta del closet. Hace 2 años cancelaste la Navidad porque Eduardo tenía guardia. Hace 6 meses no viniste a la boda de prima Sofía porque tenías migraña. Cada vez que pregunto, tienes una excusa. Cada vez que intento acercarme, Eduardo encuentra la forma de alejarte. Mi voz se quebró. Las lágrimas empezaron a correr por mi rostro sin permiso. He guardado silencio porque tú me lo pediste, porque respetaba tu espacio, porque tenía miedo de estar equivocada, de causar problemas, de arruinar tu matrimonio por una sospecha. Pero esta noche me llamaste pidiendo ayuda. Y cuando escuché tu voz en ese teléfono, cuando escuché el golpe, cuando la línea se cortó, supe que si no hacía algo ahora, en este momento, tal vez no tendría otra oportunidad. El silencio en esa habitación era denso, casi sólido. Eduardo intervino, su voz perdiendo un poco de esa calma profesional. Esto es ridículo. Elena siempre ha sido dramática. Valeria, diles que estás bien. Pero Valeria no dijo nada, solo me miraba. Y en sus ojos vi la pregunta que había estado ahí durante 3 años. ¿Me vas a creer? Finalmente alguien va a creerme. La oficial habló de nuevo. Señora Maldonado, necesito que entienda algo. Si hay violencia doméstica, podemos ayudarla. Hay recursos, refugios, órdenes de protección. Pero necesitamos que nos diga la verdad. ¿Su esposo la lastimó esta noche? Valeria abrió la boca, la cerró, miró a Eduardo. Él la miraba con intensidad sin parpadear. Comunicación silenciosa, advertencia clara, y entonces, para mi horror absoluto, ella negó con la cabeza. No, Eduardo no hizo nada. Fue mi culpa. Tuve una crisis de pánico y... dije. Mi voz sonó diferente, más dura, más decidida. Oficiales, tengo algo que mostrarles. Saqué mi teléfono celular. Durante los últimos 3 años, cada vez que veía a Valeria, había tomado fotografías. Sutilmente. Fotos familiares donde se veían sus brazos. Selfies donde aparecían sus piernas. Videos casuales donde se escuchaban sus excusas. Había documentado todo sin siquiera estar segura de por qué lo hacía, tal vez intuición profesional, tal vez desesperación de hermana. Aquí, mostré la pantalla. Moretón en el brazo hace 8 meses. Excusa, se golpeó con la mesa. Aquí, marca en la mandíbula hace 5 meses. Excusa, resbaló en la ducha. Aquí, cojera notable hace 3 meses. Excusa, torció el tobillo en el gimnasio. Seguí pasando fotos, la evidencia se acumulaba. 3 años de lesiones, 3 años de excusas, un patrón claro, inconfundible. Eduardo se puso pálido. Eso no prueba nada. Valeria es propensa a accidentes. Ninguna persona pensa a este tipo de accidentes con esta frecuencia. Respondí.
C.I. una ex bailarina control corporal excepcional. El otro oficial, un hombre mayor con expresión seria, habló por primera vez. Doctor Maldonado, necesito que baje las manos de los bolsillos y las mantenga visibles. Eduardo obedeció, pero su mandíbula estaba tensa. El control se le estaba escapando. Señora Maldonado, la oficial volvió a hablar con Valeria. Voy a hacerle una pregunta diferente. ¿Tiene miedo de su esposo? Silencio. Un silencio que se extendió por segundos que parecieron horas, y entonces, casi imperceptiblemente, Valeria sintió. Una vez, un pequeño movimiento de cabeza que lo cambió todo. La oficial se levantó, miró a su compañero. Asintió. Él se acercó a Eduardo. Doctor Maldonado, necesito que venga con nosotros para hacer algunas preguntas. ¿Esto es un ultraje? Eduardo explotó finalmente. La máscara de calma se resquebrajó. Saben quién soy. Saben las conexiones que tengo. Un gesto de mi esposa, una foto fuera de contexto tomada por su hermana paranoica. Y eso es suficiente para acusarme. Nadie lo está acusando todavía, señor. Solo queremos conversar en la estación. No iré a ningún lado sin mi abogado. Está en su derecho. Puede llamarlo. Eduardo sacó su teléfono, marcó. Habló en voz baja rápida, colgó. Mi abogado estará en la estación en 30 minutos. Y créanme, esto les va a costar caro. A todos ustedes. Miró a Valeria con odio puro. Especialmente a ti, después de todo lo que he hecho por ti. Te saqué de la nada, te di esta vida, esta casa, este estatus. Y así me pagas. Con traición. Fue en ese momento que algo cambió en Valeria. Como si algo dentro de ella finalmente se rompiera. O tal vez finalmente se liberara. No me sacaste de la nada. Su voz salió temblorosa pero clara. Era arquitecta. Tenía mi portamento, mis propios ingresos, mi propia vida, y tú. Tú me quitaste todo eso. Primero, el trabajo. Porque una esposa de doctor no necesita trabajar. Luego mis amigas, porque te distraían de nuestro matrimonio. Luego mi familia, porque Elena te llenaba la cabeza de ideas. Las palabras empezaron a salir más rápido, como si llevaran años represadas. El primer golpe fue 6 meses después de la boda. Me empujaste contra la pared porque la cena estaba fría. Te disculpaste, lloraste, dijiste que nunca volvería a pasar. Pero pasó una y otra vez. Y cada vez tenías una justificación, que yo te había provocado, que había hecho algo mal, que si yo fuera mejor esposa, tú no tendrías que corregirme. Eduardo intentó interrumpir, pero el oficial lo detuvo. Déjela hablar. Valeria continuó, las palabras ahora saliendo en torrente. Hace un año intenté irme. Empaqué una maleta mientras estabas en el hospital, pero apareciste temprano. Me encontraste. Y esa noche pensé que me matarías. Me golpeaste hasta que perdí el conocimiento. Cuando desperté, me llevaste a tu clínica privada. Le dijiste a tu equipo que había tenido un accidente doméstico. Nadie cuestionó nada. Porque eres el doctor Maldonado, el prestigioso cirujano, el hombre perfecto. Se tocó las cicatrices en los brazos. Estas no me las hice yo. Me las hiciste tú con un bisturí. Dijiste que si intentaba irme de nuevo, que si le decía a alguien, harías que pareciera que estoy loca, que tengo tendencias autodestructivas. Y como eres médico, como tienes conexiones, todos te creerían a ti. El horror en esa habitación era palpable. Incluso los oficiales, que seguramente habían visto de todo, parecían impactados. Eduardo los miró a todos, su rostro ahora una máscara de furia contenida. Ella está inventando. Está inestable. Mentalmente inestable. Cualquier psiquiatra lo confirmará. Cualquier psiquiatra que tú pagues, respondió Valeria con una firmeza que no le había escuchado en años. Pero la verdad es que durante 3 años he guardado evidencia. Porque sabía que este momento llegaría. Se levantó de la cama con esfuerzo, fue hacia el closet, movió ropa. Sacó una caja de zapatos escondida en el fondo. La abrió, dentro había cuadernos, fotografías, un teléfono celular viejo, US. Documenté cada golpe, cada amenaza. Grabaciones de audio de cuando me gritabas. Videos que tomé escondida de mis lesiones. Entradas de diario con fechas exactas. Fotografías antes y del maquillaje, mostrando los moretones reales. Incluso guardé la ropa manchada de sangre de aquella noche hace un año. Le pasó la caja a la oficial. No estoy loca. Estoy aterrorizada. Hay una diferencia.
Eduardo se abalanzó hacia la caja, pero el oficial lo detuvo, sujetándolo firmemente. Doctor Maldonado, necesita calmarse. Eso es propiedad privada. No pueden llevarse eso sin una orden. Si la señora nos lo entrega voluntariamente, sí podemos, respondió el oficial mientras examinaba el contenido. Eduardo me miró entonces, y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. Tú. Esto es tu culpa. Siempre metiéndote donde no te llaman, llenándole la cabeza de ideas. No, respondí sosteniéndole la mirada. So es tu cultuya. Por cada golpe, cada amenaza, cada día que la hiciste sentir que no valía nada. Los oficiales se llevaron a Eduardo esposado. Mientras bajaba las escaleras, gritaba amenazas legales, nombres de personas importantes, consecuencias. Pero ya no importaba. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Valeria colapsó. Simplemente se derrumbó en mis brazos como una marioneta sin hilos. Y ahí, en esa casa que había sido su prisión durante 3 años, lloró. Lloró como no la había visto, llorar desde que éramos niñas. Lloró todo el miedo, toda el dolor acumulado. Lo siento, sollozaba. Lo siento mucho, Elena. Debí decirte antes. ¿Debió? La detuve. Tú no tienes que disculparte por nada. Nada de esto es tu culpa. Pero en mi corazón sabía que yo sí debía disculparme. Por cada vez que vi no actué. Por cada vez que sospeché y me callé. Por cada vez que elegí la comodidad del silencio sobre la incomodidad de la verdad. Le dije, salgamos de esta casa. ¿A dónde? ¿A mi apartamento? ¿O a casa de mamá y papá? ¿O un hotel? No importa. Pero no te quedas aquí ni un minuto más. La ayudé a empacar algunas cosas básicas. Ropa, documentos, medicamentos. La oficial que se había quedado para tomar su declaración completa nos ayudó. Cuando salimos de esa casa a las 5:30 de la mañana, el cielo empezaba a aclararse. Un nuevo día. Literalmente. Pero sabía que esto apenas comenzaba. Porque Eduardo Maldonado no era un hombre que aceptara la derrota fácilmente. Tenía dinero, poder, conexiones. Y haría todo lo posible por destruir a Valeria, por destruirme a mí, por destruir cualquier evidencia que lo incriminara. Lo que no sabía es que yo también tenía armas. 28 años trabajando en urgencias me habían dado contactos. Conocía a fiscales, a jueces, a periodistas de investigación. Conocía otras enfermeras. Otros doctores que habían visto a Eduardo tratar a Valeria en su clínica privada y habían tenido sus sospechas. Y sobre todo ahora tenía algo que Eduardo nunca esperó. A Valeria hablando. Finalmente hablando. Rompiendo el silencio que él había construido tan cuidadosamente. Mientras manejaba hacia mi apartamento con mi hermana dormida en el asiento del pasajero, exhausta por años de terror y una noche de liberación, supe que la batalla real apenas comenzaba, pero por primera vez en 3 años sentí esperanza. Porque el silencio finalmente se había roto. Y con él, el poder que Eduardo había tenido sobre mi hermana. Los siguientes 3 días fueron un huracán. No hay otra forma de describirlo. Valeria durmió casi 16 horas seguidas esa primera mañana en mi apartamento. Cuando finalmente despertó, no habló. Solo se sentó en el sofá abrazada a un cojín, mirando por la ventana como si el mundo exterior fuera un lugar completamente nuevo. Yo llamé a mi supervisor en el hospital para pedir una semana de emergencia familiar. No di detalles, no tuve que hacerlo. Llevaba 28 años sin faltar prácticamente nunca. Me la aprobaron sin preguntas. Luego hice la llamada más difícil a nuestros padres. Mamá, necesito que vengas a mi apartamento. ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Se le pasó algo? Está físicamente bien. Pero necesito que vengas, trae a papá y mamá, prepárate. Llegaron en 40 minutos. Mi madre entró primero. Con ese sexto sentido maternal que detecta problemas a kilómetros. Mi padre detrás, más lento, con su bastón después de la cirugía de cadera del año pasado. Cuando vieron a Valeria en el sofá, con el ojo todavía hinchado, el labio partido, las marcas en el cuello. Mi madre ahogó un grito. Dios mío. ¿Qué te pasó? Valeria no respondió. Solo me miró, pidiéndome que yo hablara. Y ahí tuve que romperles el corazón a mis padres. Tuve que decirles que durante 3 años su hija menor, su niña perfecta, había estado siendo golpeada por el yerno que tanto admiraban.
Mi padre se puso blanco literalmente, pensé que le daría un infarto. Eduardo. Eduardo hizo, sí, papá, pero él es doctor, es de buena familia, es un abusador. Terminé la frase. Nada de eso importa, los abusadores vienen en todos los paquetes. Especialmente los más peligrosos son los que parecen perfectos por fuera. Mi madre se sentó junto a Valeria y la abrazó. Valeria se quebró de nuevo, llorando contra el hombro de mamá como cuando era pequeña y se caía de la bicicleta. ¿Por qué no nos dijiste? Mamá lloraba también. Somos tu familia. Te habríamos ayudado. ¿Tenía miedo? Susurró Valeria. Miedo de que no me creyeran, miedo de decepcionarlos. Ustedes estaban tan orgullosos de mi matrimonio, de Eduardo. ¿Cómo les decía que todo era mentira? Mi padre se levantó, agarró su bastón con fuerza. Sus nudillos se pusieron blancos. Voy a matar a ese desgraciado. Papá, ¿no? Lo detuve. Eso es exactamente lo que no puedes hacer. Eduardo tiene dinero y poder. Está esperando que alguien de nosotros cometa un error. Necesitamos hacer esto bien, legalmente. Pero vi en sus ojos la impotencia. La rabia de un padre que no pudo proteger a su hija. Que no vio lo que estaba pasando bajo sus narices. Esa tarde vino la fiscal de violencia doméstica asignada al caso. Se llamaba Jimena Ortiz. 40 y tantos años, traje formal, expresión que había visto demasiadas historias como esta. Se sentó con Valeria durante 3 horas. Revisó cada cuaderno, cada fotografía, cada grabación que Valeria había guardado. Escuchó la declaración completa, tomó notas detalladas. Esto es sólido, dijo finalmente, muy sólido. Tenemos evidencia documental, testimonios, fotografías fechadas. El problema es que Eduardo Maldonado tiene recursos importantes. Ya contrató a Ernesto Beltrán. El nombre cayó en la sala como una bomba. Ernesto Beltrán, el abogado más caro, más implacable, más exitoso de la ciudad, el que defendía a políticos corruptos, a empresarios criminales, a cualquiera que pudiera pagar sus honorarios astronómicos. Y ganaba. Siempre ganaba. ¿Va a intentar destruir tu credibilidad? Jimena le habló directamente a Valeria. ¿Va a decir que tienes trastornos mentales? ¿Que las lesiones fueron autoinfligidas? ¿Que estás vengativa porque el matrimonio no funcionó? ¿Va a contratar psiquiatras que digan lo que él quiera? ¿Va a desenterrar cada error que hayas cometido en tu vida y usarlo contra ti? Valeria palideció aún más. Entonces, no hay esperanza. No dije eso. Jimena se inclinó hacia adelante. Dije que va a ser difícil. Pero tenemos algo que él no puede refutar, evidencia física consistente durante 3 años. Y algo más importante, ¿tienes credibilidad? Eres arquitecta, profesional sin historial psiquiátrico previo. Mientras Eduardo sacó una carpeta. Eduardo tiene un historial que su abogado va a querer mantener oculto. Hace 5 años fue demandado por mala praxis. El caso se cerró con acuerdo confidencial, pero mi oficina tiene acceso a los archivos sellados. Había alegaciones de comportamiento agresivo con el personal de enfermería. ¿Qué? Me levanté. Yo trabajo en el Metropolitano. Nadie habla de eso. Porque pagaron mucho dinero para mantenerlo en silencio. Pero hay más. Tengo 3 enfermeras dispuestas a testificar que vieron a Eduardo tratar a Valeria en su clínica privada con lesiones sospechosas. Una de ellas tomó fotografías sin que él supiera. Por primera vez vi un destello de esperanza en los ojos de Valeria. Pero necesito que estés preparada, continuó Jimena. Esto va a ser público. Va a ser brutal. Los medios van a cubrir cada detalle. La familia de Eduardo va a lanzar una campaña de desprestigio contra ti. Tus momentos más privados, más dolorosos, van a estar expuestos en un juzgado. No me importa. Valeria habló con una firmeza que no había mostrado desde que todo comenzó. Ya no más secretos. Ya no más esconderme. Si eso es lo que se necesita para que esto no le pase a otra mujer, lo haré. Al día siguiente empezó la guerra mediática. El padre de Eduardo, Augusto Maldonado, dueño de medio imperio de importaciones, dio una conferencia de prensa. Vestido impecable, con su esposa al lado, ambos con expresiones de padres preocupados. Mi hijo es un hombre de ciencia, un sanador, un profesional respetado. Estas acusaciones son completamente falsas, motivadas por rencor y por intereses económicos. La familia de mi nuera está buscando aprovecharse de nuestro patrimonio.
Mentira tras mentira, dichas con tanta convicción que quien no supiera la verdad las creería. Los titulares explotaron. Prestigioso cirujano acusado de violencia doméstica. Familia busca extorsionar a los Maldonado, alega abogado. ¿Víctima o vengativa? La historia detrás del escándalo Maldonado. Las redes sociales se dividieron. Algunos defendían a Valeria, otros a Eduardo. Ella solo quiere dinero. ¿Por qué esperó 3 años para denunciar? Las mujeres siempre mienten. Los hombres ricos son blancos fáciles. Cada comentario era un puñal. Valeria dejó de leer después del segundo día. Pero yo leía todo. Necesitaba saber contra qué nos enfrentábamos. Entonces llegó el contraataque que no esperábamos. Eduardo, en libertad bajo fianza de $500,000, dio su propia entrevista. En un canal nacional, horario estelar. Vestido con traje oscuro, rostro de preocupación sincera, voz quebrada en los momentos justos. ¿Amo a mi esposa?, dijo mirando directamente a la cámara. La amo profundamente, y me destroza que esté pasando por esto. Valeria sufre de episodios depresivos severos desde hace años. He intentado conseguirle ayuda, pero ella rechaza el tratamiento. Me culpa a mí de sus problemas. Y ahora, manipulada por su familia que siempre desaprobó nuestro matrimonio, está haciendo estas acusaciones terribles. Sacó pañuelos. Se limpió lágrimas que parecían reales. Si mi esposa necesita culparme para poder sanar, acepto ese sacrificio. Pero la verdad eventualmente saldrá a la luz. Y cuando eso pase, espero que quienes la están manipulando enfrenten las consecuencias. Era perfecto, devastadoramente perfecto, el esposo preocupado, el médico compasivo, el hombre injustamente acusado. Las redes explotaron de nuevo, esta vez con más simpatía hacia él. Valeria lo vio. Y por primera vez desde la madrugada del rescate, vi miedo real en sus ojos. Va a ganar, susurró. Tiene razón. Nadie me va a creer, él es el doctor respetado. Yo soy solo. La esposa problemática. No, tomé sus manos. Escúchame. Él es bueno mintiendo, ha tenido años de práctica, pero nosotros tenemos la verdad, y la verdad tiene una forma de salir a la luz. Esa noche mi teléfono sonó. Número desconocido. Dudé, pero contesté. Elena Torres. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Sofía Reyes. Fui residente de cirugía hace 4 años. Trabajé bajo las órdenes del doctor Maldonado. Mi corazón se aceleró. ¿Qué necesita? Vi la entrevista. Vi lo que está haciendo. Y no puedo quedarme callada más tiempo. Yo también fui víctima del doctor Maldonado. ¿Qué? Abuso sexual, mediante mi residencia. Me amenazó con arruinar mi carrera si hablaba. Firmé un acuerdo de confidencialidad a cambio de dinero. Pero si su hermana está dispuesta a hablar, yo también lo estoy, y conozco a otras 2 mujeres que pasaron por lo mismo. Me senté lentamente. Esto cambiaba todo. Estaría dispuesta a testificar. Ya no me importa el dinero, los acuerdos, las amenazas. Esto tiene que terminar. Durante la siguiente semana, 3 mujeres más se contactaron. Todas con historias similares. Todas silenciadas con dinero y amenazas legales. Todas dispuestas a hablar ahora que alguien había tenido el valor de alzar la voz primero. Jimena, la fiscal, reunió toda la evidencia. Los testimonios se acumulaban. El caso dejó de ser sobre una sola víctima. Se convirtió en un patrón de comportamiento. Años de abuso encubierto con poder y dinero. Pero Eduardo tenía otro movimiento. Una mañana, Valeria recibió un mensaje de texto, de un número bloqueado. Si no retiras los cargos, tu hermana perderá su licencia de enfermera. Tengo evidencia de que robó medicamentos controlados del hospital. No me obligues a usarla. Valeria me mostró el mensaje con manos temblorosas. ¿El verdad? No, dije inmediatamente, pero mi mente corría. ¿De dónde sacaría evidencia falsa? ¿A quién había sobornado? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? No voy a dejar que te lastime, Valeria Lollargos. No vale la pena arruinar tu vida. No. La tomé por los hombros. Escúchame bien. Esto es exactamente lo que quiere dividirnos, asustarnos, hacer que retrocedamos. Pero si cedemos ahora habrá ganado. Y seguirá lastimando mujeres por el resto de su vida. Pero tu carrera. ¿Mi carrera sobrevivirá? Tengo 28 años de historial impecable. Si fabrica evidencia, la desenmascaremos. Pero tú. Si volvemos atrás ahora matará, tal vez no hoy, tal vez no mañana.
pero eventualmente lo hará. Y yo tendré que vivir con eso el resto de mi vida. Esa noche, Jimena llamó para una reunión de emergencia. Ernesto Beltrán pidió una reunión. ¿Quiere negociado? ¿Negociar qué? Eduardo está dispuesto a aceptar terapia obligatoria, libertad condicional y un pago sustancial a Valeria. A cambio, ella retira los cargos criminales y firma un acuerdo de confidencialidad. No, dijo Valeria inmediatamente, para sorpresa de todos. No más dinero, no más silencio. Esto va a juicio. Jimena sonrió por primera vez desde que la conocimos. Eso esperaba que dijeras, porque resulta que tengo una última carta. El hospital recibió una denuncia anónima. Están investigando a Eduardo por uso indebido de su clínica privada para encubrir violencia doméstica. Si se confirma, perderá su licencia médica. Denuncia anónima. Pregunté. Una enfermera valiente que decidió que ya fue suficiente. Jimena guiñó un ojo. No dije nada. Pero en mi mente recordé a Carla, mi compañera de turno de noche, quien había trabajado brevemente en la clínica de Eduardo hace 2 años. Quien me había confesado una noche, después de demasiados cafés, que había visto cosas que no podía reportar sin pruebas. Ahora tenía pruebas. La audiencia preliminar fue 3 semanas después, juzgado lleno, prensa afuera, cámaras por todos lados. Eduardo entró con su equipo de abogados. Traje perfecto, expresión serena. La imagen del hombre injustamente acusado. Valeria entró conmigo, con Jimena, con nuestros padres. Vestida simple pero dignamente. Sin maquillaje que ocultara las cicatrices que ahora llevaba con valentía. El juez, una mujer de 60 años con reputación de ser justa, pero implacable, revisó la evidencia presentada. 3 horas de testimonios, fotografías, grabaciones, declaraciones de testigos. Cuando terminó, el juez habló. Señor Maldonado, basado en la evidencia presentada, considero que existe causa suficiente para llevar este caso a juicio. Además, estoy modificando sus condiciones de libertad bajo fianza. Se le prohíbe acercarse a menos de 500 metros de la víctima o cualquier testigo en este caso. Se le requiere usar monitor de tobillo y se le confisca su pasaporte. El rostro de Eduardo perdió toda compostura. Por primera vez vi miedo real en sus ojos. Ernesto Beltrán se levantó. Su señoría, mi cliente es un profesional respetado, no es un riesgo de fuga. Su cliente es acusado de violencia doméstica sistemática durante 3 años. ¿Interrumpió la juez? Con evidencia de haber usado su posición médica para encubrir sus crímenes. Es exactamente el tipo de a que constituye un riesgo. Siguiente caso. Golpeó el mazo. Salimos del juzgado rodeadas de prensa, micrófonos en nuestras caras, preguntas gritadas desde todos lados. Valeria, ¿cómo te sientes? Elena, ¿es cierto que documentaste el abuso? ¿Qué les dices a quienes piensan que es por dinero? Jimena nos abrió paso. Pero antes de subir al auto, Valeria se detuvo. Se volteó hacia las cámaras y habló. Mi nombre es Valeria Torres de Maldonado. Durante 3 años fui víctima de violencia doméstica. Durante 3 años guardé silencio por miedo, por vergüenza, por creer que nadie me creería. Hoy estoy aquí para decirle a cualquier mujer que esté pasando por lo mismo: no estás sola, no es tu culpa. Y sí, te van a creer. Solo tienes que encontrar el valor para hablar. Su voz se quebró, pero continuó. Y a los abusadores les digo, sus días de operar en las sombras están contados. Una de nosotras habló, luego otra más, y ahora somos un coro que no pueden silenciar. Las cámaras captaron cada palabra. Esa noche el discurso se volvió viral. Millones de reproducciones, miles de comentarios de apoyo, y docenas de mujeres más se acercaron. No solo víctimas de Eduardo, víctimas de otros poderosos que pensaban que nunca serían tocados. El movimiento que Valeria había iniciado sin querer estaba creciendo. Pero sabíamos que la batalla real apenas comenzaba, porque Eduardo Maldonado no era un hombre que se rendiría fácilmente. Y lo que vendría después probaría exactamente hasta dónde estábamos dispuestas a llegar para asegurarnos de que la justicia se cumpliera. El juicio estaba programado para 6 semanas después. 6 semanas que se convirtieron en el periodo más oscuro de nuestras vidas. Eduardo no atacó directamente. Era demasiado inteligente para eso. Atacó por los flancos donde dolía más,
donde sabía que podía hacer el mayor daño, primera semana. Mi hospital recibió una demanda anónima alegando que yo había violado protocolos de confidencialidad médica al revelar información sobre pacientes. No era cierto, pero la investigación interna era obligatoria. Me suspendieron temporalmente mientras lo revisaban. Segunda semana, nuestros padres recibieron llamadas amenazantes en plena noche. Voces distorsionadas diciéndoles que retiraran el apoyo a Valeria o enfrentarían consecuencias. Papá, con sus 71 años y su corazón débil, terminó en urgencias con una crisis de ansiedad. Tercera semana, alguien filtró el historial médico completo de Valeria a un blog de chismes. Cada consulta psicológica que había tenido después de la muerte de nuestra abuela. Cada receta de ansiolíticos durante sus años universitarios. Todo sacado de contexto para pintarla como mentalmente inestable. Cuarta semana, la casa de Valeria, técnicamente todavía compartida con Eduardo. Fue vandalizada. Alguien pintó mentirosa en letras rojas enormes en la fachada. Las cámaras de seguridad convenientemente fallaron esa noche. Quinta semana. 2 de las 3 testigos que habían aceptado declarar se retractaron. Una recibió una oferta de trabajo increíble en otro país, demasiado buena para rechazar. La otra de repente recordó malos eventos. Solo Sofía Reyes, la exresidente, se mantuvo firme. Sexta semana, 3 días antes del juicio, encontré un sobremanila en la puerta de mi apartamento, sin remitente. Dentro había fotografías mías tomadas sin que yo supiera. En el supermercado, saliendo del hospital, en el parque con Valeria, y una nota: sabemos dónde estás siempre. Retiren los cargos. Esa noche Valeria tuvo un colapso completo. No puedo hacerlo. Sollozaba en posición fetal en mi sofá. No puedo ponerlos a todos en peligro. A ti, a mamá, no vale la pena. Me senté junto a ella. Estaba exhausta, física y emocionalmente destruida. Había perdido 7 kilos en 6 semanas. Tenía ojeras permanentes. Mi supervisor del hospital me había llamado tarde para decir que probablemente quedaría libre de cargos, pero que tal vez sería mejor si buscara trabajo en otro lugar cuando todo terminara. Por un momento, solo un momento, consideré rendirme, dejar que Eduardo ganara, volver a la vida normal, donde el silencio era más cómodo que la verdad. Entonces recordé la llamada de auxilio de Valeria a las 3:47 de la madrugada. Su voz rota diciendo ayúdame, el sonido del golpe, el grito sofocado. No, dije con firmeza. No vamos a retroceder, llegamos demasiado lejos. Pero Elena, tu trabajo, tu reputación. Se recuperan, pero si dejamos que Eduardo salga impune, ¿cuántas mujeres más va a lastimar? ¿Cuántas Sofías Reyes más van a guardar silencio porque vieron lo que te pasó a ti y decidieron que no vale la pena pelear? Jimena, la fiscal, vino esa noche con noticias. Tenemos un problema, dijo sin rodeos. Ernesto Beltrán consiguió que el juez original se recusara. Alegó prejuicio por ser mujer en un caso de violencia doméstica. Nos asignaron al juez Héctor Zambrano. El nombre me sonó familiar. Lo busqué en mi teléfono, sentí que el estómago se me hundía. Juez Héctor Zambrano, 68 años, conservador, conocido por sentencias leves en casos de violencia doméstica. Famoso por comentarios como las parejas deben resolver sus problemas en privado, y no toda discusión física constituye abuso. ¿Nos manipularon?, susurré. Sí, admitió Jimena. Pero no estamos vencidos. Solo significa que tenemos que ser perfectos, ni un error, ni una contradicción, ni un momento de debilidad. El día del juicio llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Apropiado, el juzgado estaba rodeado. Prensa, activistas, manifestantes de ambos lados. Un grupo sostenía carteles: creemos a las víctimas y justicia para Valeria. Otro grupo, más pequeño pero ruidoso, gritaba: inocente hasta que se demuestre culpable, y alto a la cacería de brujas. Entramos por una entrada lateral para evitar el caos. Valeria llevaba un vestido azul sencillo, cabello recogido, maquillaje mínimo. Jimena había sido específica: quiero que el jurado vea a una mujer real vulnerable, no a una actriz. Eduardo ya estaba sentado en su mesa con su equipo legal. 5 abogados, todos en trajes de miles de dólares. Él vestía gris oscuro, corbata conservadora, expresión serena. La imagen del hombre injustamente perseguido.
Cuando nos vio entrar, sus ojos se encontraron con los de Valeria y sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Pero Valeria la vio. Yo la vi, era un mensaje: aún tengo el control. La selección del jurado tomó 2 días. Ernesto Beltrán rechazó sistemáticamente a cualquier mujer que hubiera trabajado en servicios sociales, salud mental o refugios para víctimas de violencia. Jimena rechazó a hombre historial denuncias por violencia doméstica o con actitudes visiblemente misóginas. Al final 7 hombres, 5 mujeres. Mezcla de edades, profesiones, trasfondos. Imposible saber hacia dónde se inclinarían. El juez Zambrano dio sus instrucciones iniciales, voz monótona, expresión aburrida, como si esto fuera un trámite más en su larga carrera. Este es un caso criminal de violencia doméstica. La carga de la prueba recae enteramente en la fiscalía. Deben probar más allá de duda razonable que el acusado cometió los actos de los que se le acusa. Recuerden que en nuestro sistema, el acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Énfasis particular: inocente hasta que se demuestre lo contrario. Mal comienzo. Ximena presentó su caso de apertura. Concisa, directa, devastadora. Durante los próximos días, escucharán la historia de una mujer que vivió 3 años de tortura en su propia casa. Una mujer que fue sistemáticamente golpeada, amenazada, aislada y traumatizada por el hombre que juró amarla y protegerla. Verán evidencia fotográfica. Escucharán grabaciones de audio, testimonios de testigos expertos, y al final, no tendrán duda de que Eduardo Maldonado es culpable de todos los cargos. Luego Ernesto Beltrán, elegante, carismático, con ese don de hacer que las mentiras sonaran como verdades. La fiscalía les va a contar una historia convincente. Pero eso es todo lo que es una historia. Mi cliente, el doctor Eduardo Maldonado, es un sanador, un hombre que ha dedicado su vida a salvar vidas. Es perfecto, no, tuvo problemas matrimoniales. Pero tener problemas matrimoniales no lo convierte en criminal. Se paseó frente al jurado, haciendo contacto visual con cada uno. Les pedimos que escuchen con mente abierta, que cuestionen la evidencia, que se pregunten por qué una mujer esperaría 3 años para denunciar supuestos abusos. Que consideren si tal vez, solo tal vez, esta es la historia de un matrimonio que terminó mal y una mujer despechada buscando venganza y dinero. El primer testigo de la fiscalía fue Valeria. Subió al estrado con las piernas temblando. Juró decir la verdad. Se sentó, Jimena la guió suavemente a través de su testimonio. ¿Cómo conoció a Eduardo? El noviazgo perfecto. La boda. Los primeros meses de matrimonio. ¿Cuándo comenzó la violencia? 6 meses después de casarnos. Llegué tarde a casa porque tuve una reunión de trabajo. Él estaba furioso. Dijo que yo lo había dejado esperando, que lo había humillado. Me empujó contra la pared. ¿O qué hiciste? Lloré. Él también lloró, dijo que lo sentía mucho, que nunca volvería a pasar. Lo creí. Pero volvió a pasar, sí, 1 mes después, luego con más frecuencia. Cada vez que yo hacía algo mal. Durante 2 horas, Valeria relató su historia. Cada golpe, cada amenaza, cada humillación. El jurado escuchaba en silencio. Algunos tomaban notas, otros solo miraban expresiones imposibles de leer. Entonces llegó el contrainterrogatorio. Ernesto Beltrán se levantó lentamente, sonrió a Valeria con condescendencia paternal. Señora Maldonado, durante estos supuestos 3 años de abuso, ¿buscó ayuda médica? Sí, varias veces. En hospitales públicos. Mi esposo me llevaba a su clínica privada. Y los doctores que la atendieron documentaron signos de abuso. Porque mi esposo les decía que no. Pregunta simple, señora. ¿Sí o no? ¿Algún médico documentó abuso? Pausa. No. ¿Llamó alguna vez a la policía antes de la noche en cuestión? No. Le contó a sus amigas sobre el supuesto abuso. No tenía muchas amigas. Eduardo. ¿Sí o no, señora? ¿A sus padres? No. ¿A su hermana Elena, con quien aparentemente es muy cercana? Le di indicios. Pero nunca le dije directamente hasta. ¿Sí o no? Valeria apretó los puños. No explícitamente. Beltrán se volvió hacia el jurado. Entonces, durante 3 años. No buscó ayuda médica externa, no llamó a la policía, no le dijo a su familia, no le dijo a sus amigas. Ella aún así espera que creamos que estaba siendo brutalmente abusada. Objeción.
Jimena se levantó. Está intimidando a la testigo y malinterpretando. Denegada, el juez Zambrano ni siquiera miró hacia arriba. La defensa tiene derecho a cuestionar la credibilidad. Beltrán continuó implacable. Señora Maldonado, no es cierto que tenía acceso a todas las cuentas bancarias del matrimonio. Sí, cero, y tenía su propio auto. Sí, su propio teléfono celular. Sí, entonces tenía dinero, transporte, comunicación, todo lo necesario para irse en cualquier momento. ¿Qué no se fue? Silencio. Valeria miraba sus manos, porque tenía miedo. Finalmente susurró. ¿Miedo de qué exactamente? ¿De un hombre que le daba acceso a todos los recursos? ¿Que le permitía libertad con la libertad? Era o tal vez se quedó porque disfrutaba el estilo de vida. La casa grande, los autos lujosos, el estatus social. Ahí solo cuando el matrimonio se desintegró, decidió fabricar estas acusaciones. Freso, no es cierto. No es cierto que firmó un acuerdo prenupcial en el que renunciaba a la mayoría de bienes en caso de divorcio. Jimena se levantó. Objeción irrelevante. Es completamente relevante para establecer motivación, respondió Beltrán. Acepta, dijo el juez. La testigo responderá. Valeria cerró los ojos. Firmé un acuerdo prenupcial. Hoy bajo ese acuerdo obtendría muy poco en un divorcio normal, sí. Pero en un caso criminal con cargos de violencia doméstica. Ese acuerdo se invalidaría y podría reclamar una porción sustancial del patrimonio de mi cliente. Yo no estoy haciendo esto por dinero. No le pregunté por qué lo hace, solo le pregunté sobre los hechos legales. ¿Es cierto o no? Es técnicamente cierto, pero... Beltrán se sentó. Valeria salió del estrado temblando, con lágrimas corriendo por su rostro. La había hecho parecer calculadora, mentirosa, motivada por dinero. Yo fui la siguiente testigo. Jimena me hizo relatar todo lo que había observado durante 3 años. Las señales. Sospecha, llamada de auxilio. Las fotografías que había tomado. Luego Beltrán me destrozó. Señorita Torres, usted es enfermera de urgencias, ¿correcto? Sí. ¿Y está entrenada para identificar signos de abuso? Sí. Entonces admite que durante 3 años completos, vio a su hermana regularmente, notó señales, como usted las llama, y no hizo nada. El golpe fue directo, certero, devastador. Yo quería respetar su privacidad. O tal vez no eran señales reales de abuso. Tal vez eran exactamente lo que ella decía: accidentes, torpeza. Situaciones normales que su mente entrenada malinterpretó. ¿No yo sabía? Si realmente sabía que su hermana estaba siendo abusada, ¿por qué no reportó al doctor Maldonado a las autoridades médicas? ¿Por qué no llamó a servicios sociales? ¿Por qué esperó 3 años? No tenía respuesta, porque era la pregunta que me había torturado cada noche desde aquella madrugada. Tal vez, continuó Beltrán, porque no había nada que reportar, hasta que su hermana decidió que quería salir del matrimonio con dinero y la convenció a usted de construir esta narrativa. Eso es mentira. O tal vez usted nunca aprobó este matrimonio. Nunca le agradó mi cliente, y vio esto como una oportunidad de separarlo de su hermana. Yo solo quería ayudar a su hermana a destruir a un hombre inocente. Sostenida. Abogado Beltrán, modera su lenguaje. Pero el daño estaba hecho. Me bajé del estrado sintiéndome como si yo fuera la criminal. Los siguientes días fueron un desfile de testimonios. Paramédicos que habían respondido aquella noche. Oficiales de policía que habían tomado declaraciones. La enfermera que había fotografiado a Valeria en la clínica de Eduardo. Beltrán los cuestionó a todos. Encontró inconsistencias menores, errores de memoria, contradicciones pequeñas que magnificó hasta hacerlas parecer dudas razonables enormes. Luego llegó el turno de la defensa. Eduardo subió al estrado. Vestido perfectamente, postura confiada pero no arrogante. Juró decir la verdad con mano firme. Beltrán lo guió gentilmente a través de su versión. El matrimonio difícil. Los problemas de salud mental de Valeria. Sus propios esfuerzos por conseguirle ayuda. La frustración de ver a su esposa rechazar tratamiento. Doctor Maldonado, ¿alguna vez golpeó a su esposa? Nunca. Jamás. Soy médico. Mi juramento es no hacer daño.
La idea de lastimar intencionalmente a alguien, especialmente a alguien que amo, es abominable para mí. ¿Cómo explica las lesiones documentadas? Valeria sufre episodios disociativos, celos a sí misma. Yo intentaba detenerla, conseguirle ayuda, pero ella rechazaba admitir el problema. Mintió con tal convicción que por un momento, viendo desde mi asiento, casi. Jimena lo contrainterrogó ferozmente. Le mostró las fotografías de las lesiones de Valeria. ¿Cómo explica este patrón de moretones en su brazo? Claramente marcas de dedos. Cuando intentaba detenerla de lastimarse, tenía que sujetarla, y esta marca en su cuello. Intentó ahorcarse con un cinturón. Tuve que quitárselo. ¿Hay reportes de estos incidentes suicidas? Porque ella me rogaba que no la hospitalizara. Decía que le daba vergüenza. Tenía respuesta para todo, cada evidencia reinterpretada, cada testimonio contradecido, cada acusación vuelta en su cara a hacerlo parecer el error tratando de salvar a una mujer mentalmente enferma. El juicio duró 9 días en total. 9 días de testimonios brutales, de evidencia gráfica, de argumentos apasionados. En sus alegatos finales, Jimena fue contundente. Señoras y señores del jurado, han visto la evidencia. Fotografías, grabaciones, testimonios de múltiples fuentes. Un patrón claro de 3 años de abuso sistemático. La defensa quiere que crean que esta es una conspiración elaborada, que una mujer documentó lesiones falsas durante años solo para eventualmente obtener dinero en un divorcio. Eso no es razonable. Lo razonable es creer lo que ven. Un abusador que usó su poder, su posición, su dinero para aterrorizar a su víctima. Beltrán fue magistral. Les pido que no se dejen llevar por la emoción, por las historias dramáticas, por las lágrimas. Miren solo los hechos. Una mujer con historial psiquiátrico, un matrimonio fallido. Acusaciones que surgieron solo después de que ella se enteró de que obtendría poco en un divorcio normal. Ningún reporte policial durante 3 años. Ninguna evidencia médica independiente. Eso es prueba más allá de duda razonable. Yo digo que no. El juez Zambrano dio las instrucciones al jurado. Énfasis en más allá de duda razonable. Recordatorio de que el acusado no tiene que probar su inocencia. El jurado se retiró a deliberar. Y empezó la espera. Hora 1 nerviosos pero esperanzados. Hora 3 ansiosos. Hora 5 aterrorizados. Cuando un jurado delibera mucho tiempo, generalmente significa que están divididos. Y un jurado dividido favorece a la defensa porque se necesita unanimidad para condenar. Hora 7 Valeria no podía dejar de caminar. Yo no podía dejar de temblar. Hora 9. El juez mandó al jurado a descansar. Continuarían mañana. Esa noche, ninguna de las dos durmió. Al día siguiente, hora 2 de deliberación, hubo una pregunta del jurado. Querían revisar las grabaciones de audio nuevamente. Buena señal, dijo Jimena. Están considerando la evidencia seriamente. Hora 4, otra pregunta. Sobre la definición legal de duda razonable. Mala señal, admitió Jimena. Alguien está resistiendo. Hora 6 finalmente el timbre. El jurado había llegado a un veredicto. Volvimos a entrar a la sala. El corazón me latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Los 2 jurados entraron, ninguno miraba a Eduardo. Algunos miraban al suelo, otros a Valeria. Jimena me había dicho una vez, si los jurados miran al acusado, probablemente sea inocente. Si evitan mirarlo, probablemente sea culpable. Pero también me había advertido. Probablemente no es lo mismo que definitivamente. El juez habló. Ha llegado el jurado a un veredicto. La portavoz del jurado, una mujer de mediana edad maestra de escuela, se levantó con un papel en la mano. Sí, su señoría. En el caso del Estado contra Eduardo Maldonado en el cargo de violencia doméstica agravada, ¿cómo encuentra el jurado? El silencio en esa sala era absoluto. La portavoz respiró profundo y habló, culpable. Una sola palabra que cambió todo. Valeria colapsó en sollozos. Yo la abracé con fuerza mientras mis propias lágrimas corrían sin control. Jimena cerró los ojos, exhaló con alivio visible. Detrás de nosotros, nuestros padres se abrazaron llorando. Eduardo se puso pálido, completamente pálido. Beltrán puso su mano en el hombro de su cliente, le susurró algo. Eduardo sacudió la cabeza violentamente, negando, como si no creer en el veredicto pudiera cambiarlo.
El juez Zambrano, con expresión neutra, pero tal vez con un destello de satisfacción en los ojos, habló. El jurado ha encontrado al acusado culpable de violencia doméstica agravada. La sentencia se dictará en 2 semanas. Hasta entonces, el acusado permanecerá detenido sin fianza. Alguaciles. Eduardo se levantó cuando los oficiales se acercaron. Por primera vez en todo el proceso, la máscara cayó completamente. Miró a Valeria con odio puro. «¿Esto no termina aquí?», gritó mientras lo esposaban. «Quitaste todo. ¿Pagará? A las 12 pagarán». Los alguaciles lo sacaron mientras seguía gritando amenazas. La sala explotó en caos. Prensa corriendo hacia las salidas, activistas celebrando, la familia de Eduardo protestando. Salimos por la puerta trasera rodeadas de oficiales. A pesar de la lluvia que empezado a caer, había una multitud esperando. Cuando nos vieron, empezaron a aplaudir mujeres con carteles. «Justicia para Valeria». «Te creímos. No estás sola». Una mujer joven se acercó llorando. «Gracias», dijo simplemente. «Gracias por no rendirse. Yo también estoy en una relación así, y verlas a ustedes me dio el valor para llamar a un refugio. ¿Me voy mañana?». Valeria la abrazó. Luego otra mujer se acercó a otra. Un torrente de mujeres compartiendo sus historias, su dolor, su gratitud de que alguien finalmente hubiera roto el silencio y ganado. Esa noche, en mi apartamento, Valeria y yo nos sentamos en silencio durante largo rato. Exhaustas, aliviadas, pero también conscientes de que culpable no significaba que todo estaba arreglado. «¿En qué piensas?», le pregunté finalmente. «En todo lo que perdí. 3 años de mi vida. Mi carrera como arquitecta, que nunca remé, amigas que se alejaron. La confianza en mí misma. Incluso ahora con el veredicto no siento que gané. Siento sobreviví». «Sobrevivir es ganar», dije suavemente. «En circunstancias como estas, sobrevivirlo es todo». «¿Tú crees que valió la pena? Todo lo que pasamos, todo lo que perdiste por ayudarme». La miré directamente. «Valeria, si pudiera volver al tiempo, a esa noche hace 6 semanas cuando recibí tu llamada a las 3:47 de la madrugada, haría exactamente lo mismo, sin dudarlo. Porque tú eres mi hermana, y algunas batallas se tienen que pelear sin importar el costo». 2 semanas después fue la sentencia. El juez Zambrano, para sorpresa de muchos, fue implacable. «Señor Maldonado, usted abusó de su posición, de su poder, de la confianza de su esposa. Durante 3 años mantuvo un régimen de terror. Usó sus conocimientos médicos para encubrir sus crímenes, y cuando fue expuesto, usó su dinero y conexiones para intentar silenciar a las víctimas». Eduardo estaba de pie, esposado, con un uniforme de prisión naranja que reemplazaba sus trajes de diseñador. Ya no parecía el cirujano prestigioso. Parecía exactamente era un hombre vencido, expuesto, derrotado. Por el cargo de violencia doméstica agravada, lo sentenció a 12 años de prisión. Adicionalmente, está prohibido de ejercer la medicina de por vida. Deberá completar tratamiento psicológico obligatorio. Y tendrá orden de restricción permanente contra la víctima. 12 años, no era cadena perpetua, pero era algo. Era justicia. Beltrán inmediatamente anunció apelación. Por supuesto que lo hizo. Eduardo tenía dinero todavía, aunque sus cuentas bancarias estaban congeladas mientras se resolvían múltiples demandas civiles. Pero algo había cambiado. El poder que Eduardo había tenido. Ese poder invisible que venía de su posición social, de su reputación, de su red de influencias. Se había evaporado, ahora era solo un criminal convicto. Un abusador expuesto. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. La investigación en mi hospital concluyó que no había violado ningún protocolo. Me ofrecieron mi puesto de vuelta, pero decliné. Después de 28 años en urgencias, necesitaba un cambio. Acepté un puesto en un centro de crisis para víctimas de violencia doméstica. Menos paga, más significado. Valeria comenzó terapia intensiva. Test de ansiedad, años de trauma que desempacar. No fue un proceso lineal. Algunos días estaba bien. Otros días no podía salir de la cama. Pero poco a poco, semana a semana, empezó a sanar. 6 meses después del veredicto me llamó emocionada. «Elena, conseguí un trabajo». «¿De verdad? ¿Dónde?» «Un estudio de arquitectura pequeño, renovaciones residenciales. No es glamoroso como antes, pero es algo».
es un comienzo. Su primer proyecto fue rediseñar un refugio para mujeres maltratadas. Trabajo pro bono. Le tomó 3 meses. Cuando terminó, el refugio tenía espacios privados seguros, iluminación que reducía la ansiedad, salidas de emergencia discretas. Arquitectura diseñada por alguien que entendía visceralmente lo que significaba necesitar escapar. Un año después del juicio, nos sentamos en el jardín de la casa de nuestros padres. Era domingo. Hacía sol. Papá había hecho su famoso asado. Mamá había preparado su pastel de chocolate. ¿Recuerdan este día hace un año?, preguntó Valeria de repente. El día del veredicto. Di sí, recuerdo pensar ese día. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con el resto de mi vida? Toda mi identidad había sido ser la esposa de Eduardo, o luego la víctima de Eduardo. No sabía quién era yo sin eso. ¿Y ahora?, preguntó mamá suavemente. Ahora, estoy descubriendo. Estoy aprendiendo a ser solo Valeria, no la esposa de una víctima de nadie, solo yo, papá. Quien había envejecido visiblemente durante todo el proceso, habló. Lamento no haber visto lo que estaba pasando. Estaba tan impresionado por Eduardo, por su éxito, que no vi al hombre real detrás de la fachada. No es tu culpa, papá. Valeria tomó su mano. Eduardo engañó a todos. Eso es lo que hacen los abusadores. Son actores perfectos en público. Pero yo soy tu padre. Se supone que debo protegerte. Lo hiciste. Cuando finalmente supiste la verdad, estuviste ahí. Eso es lo que importa. La apelación de Eduardo fue denegada 8 meses después. Su abogado intentó argumentar error procesal, jurado prejuiciado, evidencia inadmisible. Nada funcionó. La Corte de Apelaciones encontró que el juicio había sido justo y el veredicto respaldado por evidencia abrumadora. 12 años de sentencia confirmados. Sofía Reyes, la exresidente que había tenido el valor de testificar, se contactó con nosotras. Presenté una demanda civil contra Eduardo y el hospital que encubrió su comportamiento. Dijo. Otras 7 mujeres se unieron. Vamos a establecer un precedente legal. Los hospitales ya no podrán esconder a médicos abusadores con acuerdos confidenciales. El cambio estaba pasando, pero real. 2 años después del veredicto, recibí una carta. Del penal donde Eduardo cumplía su sentencia. Estaba dirigida a mí, no a Valeria. Dudé si abrirla, finalmente lo hice. Elena, sé que no tienes razón para leerme. Pero necesito que sepas algo. Durante 2 años en prisión, he tenido mucho tiempo para pensar, para hacer terapia obligatoria, para ver mi vida desde fuera de la burbuja de poder en la que viví. No voy a decir que lo que hice estuvo bien. No voy a pedirte perdón porque sé que no lo merezco, pero necesito que entiendas que yo mismo fui víctima de mi padre, quien me enseñó que el poder se mantiene con miedo, que las mujeres son propiedad, que mostrar debilidad es imperdonable. No es excusa. Es solo explicación. Valeria merece una vida libre de mí, tú también. Cuando salga en 10 años, y si salgo con buena conducta, no buscaré contacto, me mudaré lejos. Empezaré de cero, si es posible. Esto no es un pedido de compasión. Es solo un hombre quebrado, aceptando finalmente la verdad, destruí a la única persona que realmente me amó. Y tendré que vivir con eso el resto de mi vida. Eduardo, le mostré la carta a Valeria. Ella la leyó en silencio sin expresión. ¿Cómo te hace sentir?, pregunté. Nada, no dijo finalmente. Ni la siento nada, ni rabia, ni satisfacción. Solo, nada, y creo que eso significa que finalmente lo superé. Guardó la carta en un cajón. Nunca la volvió a mirar. 3 años después del veredicto, Valeria conoció a alguien. Un maestro de primaria llamado Javier, tranquilo, gentil, paciente. La invitó a tomar café. Ella dijo no 3 veces antes de finalmente aceptar. Tengo miedo, me confesó antes de esa primera cita. ¿Y si elijo mal otra vez? ¿Y si no puedo confiar en mi propio juicio? Entonces irás despacio, le dije. Y esta vez tu familia estará presente. Conoceremos a Javier, lo observaremos. Y si vemos señales, las diremos, sin guardar silencio. La primera cita se convirtió en segunda, luego tercera. Javier conoció a la familia. Era paciente con los límites de Valeria. Entendía cuando ella tenía días difíciles. Nunca la presionaba. 1 año después se comprometieron. Boda pequeña, solo familia cercana y amigos íntimos. Sin fanfarrias, sin ostentación.
Solo dos personas que se amaban realmente, prometiéndose tratarse con respeto y dignidad. En la recepción, Valeria dio un brindis. Hace 4 años, estaba en la peor situación de mi vida. Atrapada, aterrorizada, sin esperanza. Pensaba que así sería para siempre, que nunca podría confiar en nadie de nuevo, que nunca sería feliz. Miró a Javier, luego a mí, pero mi hermana no me dejó rendir. Me salvó cuando yo no podía salvarme a mí misma. Me recordó que merezco respeto, amor, felicidad, y lentamente aprendí a creer eso nuevamente. Las lágrimas corrían por su rostro, pero estaba sonriendo. Este día no es solo sobre Javier y yo, es sobre todas las mujeres que están donde yo estaba. Quiero que sepan, hay salida, hay esperanza, hay vida después del abuso. Solo necesitan a alguien que les crea, que las apoye, que no las deje atrás. La sala estalló en aplausos. Esa noche, mientras ayudaba a limpiar después de la recepción, mi madre se me acercó. Hiciste algo extraordinario, Elena. Salvaste a tu hermana. No sacudí la cabeza. Valeria se salvó a sí misma, yo solo. Rompí el silencio. El resto lo hizo ella. Romper el silencio fue todo. Mamá me abrazó. Porque el silencio era lo que le daba poder a Eduardo. En el momento en que hablaste, en que llamaste a la policía aquella madrugada, cambiaste todo. 5 años después del veredicto, Eduardo salió de prisión en libertad condicional. Nos enteramos por los periódicos. Su liberación causó controversia. Grupos de víctimas se protestaron. Otros argumentaron que había cumplido su tiempo. Jimena nos llamó inmediatamente. La orden de restricción sigue vigente. No puede acercarse a ustedes. Si lo hace, vuelve a prisión. Pero quería que supieran. Valeria tomó la noticia con calma. Está bien. Él ya no tiene poder sobre mí, y era verdad. El Eduardo que salió de prisión era diferente, quebrado. Se trabajaba en construcción. Vivía en un apartamento pequeño en otra ciudad. Su licencia médica nunca fue reinstaurada. Su nombre estaba en registros públicos de ofensores. La vida que había construido con poder y miedo se había derrumbado completamente. Hoy, 7 años después de aquella madrugada, a las 3:47, cuando Valeria me llamó pidiendo ayuda, estoy sentada en mi oficina en el centro de crisis. En mi escritorio hay una foto Valeria, Javier y su hija de 2 años, Esperanza, nombrada así, porque, como Valeria explicó, cuando nació, me di cuenta de que finalmente tenía esperanza de nuevo. Esperanza de un futuro sin miedo. Mi teléfono suena, es otro caso. Otra mujer que necesita ayuda para escapar. Otro silencio que necesita romperse. Elena Torres, contesto. ¿En qué puedo ayudarte? La voz al otro lado es temblorosa, asustada, desesperada. Mi nombre es Carmen, mi esposo. Necesito ayuda. No sé a quién más llamar. Estoy aquí, digo con firmeza. Te voy a ayudar, no estás sola, porque aprendí algo en estos 7 años. El silencio es el aliado más poderoso del abusador. Mientras las víctimas se queden calladas, mientras las familias finjan no ver, mientras la sociedad mire hacia otro lado, el abuso continuará. Pero en el momento en que alguien habla, en que alguien dice, esto no está bien, en que alguien se niega a guardar el secreto. El poder cambia, no siempre es fácil, no siempre es seguro, no siempre termina con justicia perfecta, pero siempre es mejor que el silencio. Mi nombre es Elena Torres. Tengo 59 años. Y esta es la historia de cómo rompí el silencio, que casi mata a mi hermana, de cómo una llamada telefónica a las 3:47 de la madrugada cambió nuestras vidas para siempre. Ramón, el esposo de Magdalena en la otra historia, tenía razón sobre algo. Cuando finalmente explotas, cuando finalmente actúas después de años de quedarte callada, es memorable. Pero más que memorable, es necesario. Porque el silencio mata, pero la verdad, por dolorosa que sea, libera. Y si hay alguien escuchando esto ahora mismo, alguien que está en una situación similar, quiero que sepas, no estás loca, no estás exagerando, no es tu culpa, y sí, te van a creer. Solo tienes que encontrar el valor para romper el silencio. Y cuando lo hagas, habrá gente esperando para ayudarte, gente que ha estado donde tú estás. Gente que sobrevivió y quiere asegurarse de que tú también sobrevivas. Porque nadie debe vivir con miedo en su propia casa. Nadie debería guardar silencio sobre su propio dolor. Y nadie debería enfrentar esto sola.
Esta es nuestra historia. La historia de cómo el amor de una hermana y el valor de una víctima vencieron al poder de un abusador. No fue fácil, no fue rápido, no fue perfecto, pero valió la pena. Cada lágrima, cada batalla legal, cada noche sin dormir, valió la pena, porque hoy Valeria es libre, realmente libre, y esa libertad, esa vida sin miedo, esa esperanza de un futuro mejor. Eso no tiene precio. Gracias por escuchar nuestra historia. Y si tú tienes tu propia historia, si estás viviendo en silencio, por favor habla. Rompe el silencio, porque al otro lado de ese silencio roto hay vida, hay esperanza, hay libertad, y hay gente esperando para ayudarte. Solo tienes que dar el primer paso, hacer esa llamada, romper ese silencio, y cuando lo hagas te prometo, no estarás sola,